tener a Jesús en nuestro medio. ¿Sabías que a Jesús le agrada estar en el centro? Luego que resucitó, se mostró a los discípulos. Está escrito que se puso en medio de ellos. En el libro de Apocalipsis está escrito refiriéndose al trono, en el medio se encuentra el Cordero de Dios. Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, en medio de ellos. Cuando Jesús está en el centro, cuando está en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestra relación matrimonial, cuando está en el centro de nuestra empresa o negocio, cuando Jesús es el centro, entonces esa realidad sostendrá toda tu vida. En la menora, en el candelero, de 7 brazos, la caña en el centro es un cuadro tipológico de Jesús. Él sostiene todas las lámparas, pero el centro es Jesús. Aleluya. Si Él está en nuestro centro, tal realidad sostiene unida toda nuestra vida. No hay necesidad de que nuestras vidas se vengan abajo. Amén. Cuando parezca que tu vida se resquebraja o se viene abajo, coloca a Jesús en el centro y Él la restablece y sostiene. Él sostiene tu vida. Amén. Por eso denominamos a la serie que comenzamos hoy Jesús en el centro, Jesús en el centro, en medio de nuestra vida. Amén. Por esa razón consideraremos aspectos de Jesús que factiblemente nunca antes los hemos considerado de esa manera. Hoy consideraremos algo muy pero muy especial porque hoy recibirás una verdadera revelación de lo que significa estar limpio. Hoy le costará el pellejo a los sentimientos de culpa y de condenación. Amén. Hoy recibirás revelación porque Jesús está en el centro. Aleluya. De esa manera todos tus sentimientos de culpa y de condenación serán extraídos de ti. Amén. Sucederá porque Jesús está en el centro. Gracias, Jesús. Nos dirigimos ahora a un pasaje bíblico muy especial y luego iremos a otro pasaje. Se trata de 2 pasajes fundamentales para esta serie. Factiblemente hoy el tiempo no nos alcanzará, por lo cual quizás tengamos que dividir esta prédica en 2 partes. El primer pasaje se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Es nuestro primer pasaje. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que, ¿qué cosa? Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no de la misma manera. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mayormente este pasaje, sobre todo la última parte, es completamente mal interpretado. La mayoría de las personas interpretan este pasaje pensando que puede comprenderte porque Él ha sido tentado con todo tipo de pecado. Por esa razón puede compadecerse de ti, solo que Jesús nunca ha pecado. Esta forma de pensar es equivocada. La segunda parte es cierta. Es verdad que Jesús nunca pecó. Justamente aquí se inicia la gran revelación que recibirás. Jesús fue tentado, pero sin pecado. Jesús no fue tentado para que pecare. Jesús fue probado, pero no fue probado con pecado, porque Jesús era completamente sin pecado.
no solo en sus hechos, sino también en su interior. Jesús ni siquiera tuvo un pensamiento pecaminoso en su vida. Jesús era completamente sin pecado, ¿verdad? Por ello contempla lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, 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 tal como está escrito en esta traducción, Jesús no sabía lo que era el pecado. Jesús no conoció pecado alguno. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús en su vida fue el Cordero perfecto. Era completamente libre de pecado en su interior, en su corazón, en sus pensamientos, en su naturaleza, y completamente libre de pecado en sus hechos. Grandioso. Gracias, Jesús. Esto es recién la introducción, ¿verdad? Ahora consideraremos conjuntamente lo que esto significa para ti y para mí. Y por otro lado, veremos cuán perfecto fue su sacrificio. Cuán perfecto fue su sacrificio. Cuán perfecto y sin defecto alguno fue su sacrificio. Es muy decisivo para nosotros comprender cuán libre de pecado fue Jesús. Aleluya, porque eso arranca de ti los últimos sentimientos de culpa y de condenación. Lo arranca de ti. Cuando lleguemos a la meta del mensaje te darás cuenta de ello. Que no debiera adelantarme en esto, ¿de acuerdo? Regresemos a Hebreos capítulo 4, versículo 15. En primer lugar, aquí no está escrito que Jesús fue tentado con pecado. ¿De acuerdo? Aquí no dice eso. En griego la constelación de la frase es muy interesante. Si lo leyéramos del original griego, lo leeríamos de la siguiente manera. Fue probado en todo, sin pecado. ¿De acuerdo? En griego dice sin pecado. Jesús fue probado en todo sin pecado. Jesús fue probado en todo sin pecado. En otras palabras, Jesús no fue tentado con pecado o para ver si pecaba. Eso no es lo que dice aquí. En unos momentos iremos a otros pasajes, por ejemplo, donde Él fue tentado en el desierto. Factiblemente en estos momentos tienes ese ejemplo en tu mente. Tú piensas, fue tentado en el desierto. En unos momentos analizaremos este pasaje. Aquí no está escrito que Jesús fue tentado con pecado, sino dice que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es lo que significa, pero sin pecado. Aquí no quiere decir que Jesús no haya pecado en medio de la tentación. No significa ello. No significa ello. Aquí se presenta un problema fundamental por el cual este pasaje muchas veces es interpretado equivocadamente, porque la palabra original griega utilizada para tentación y para prueba es la misma. ¿De acuerdo? La palabra para prueba y para tentación en griego es la misma palabra. Se trata de la misma palabra y solamente el contexto nos indica si se trata de una tentación que puede conducir a pecar, o si se trata de un test, o si se trata de una prueba. Jesús fue probado sin duda alguna, ¿de acuerdo?
Jesús no fue tentado para lograr que peque. Es pero muy importante que comprendas esto. Sin duda alguna, Jesús fue probado, no fue tentado. De vez en cuando también nosotros somos probados. Justamente por ello Él puede compadecerse de nosotros, ¿verdad? Por eso puede compadecerse de nosotros. Por esa razón Él ve la debilidad que hay en nuestra carne, porque Él también estuvo de la misma manera en esta carne. Jesús puede comprender todas las debilidades de la carne cuando somos probados. Pero ser probado, ser sometido a prueba, no es lo mismo que ser tentado. Aquí les presento un cuadro muy simple. Quizás ya han visto el video que hizo el pastor Joseph Prince cuando el israelita creyente trae ese pequeño corderito, ese corderito inocente. Lo trae al sacerdote. ¿Te recuerdas de ello? El sacerdote, mejor dicho, el israelita pecador, trae el corderito para su propia expiación. Pero el sacerdote no revisa al israelita pecador, no revisa al ser humano. ¿Se acuerdan del video? ¿Qué revisaba el sacerdote? Revisaba el cordero. Él prueba el cordero. ¿Qué prueba? ¿Qué probaba? Probaba que fuera sin mancha y sin defecto. En ese caso, ¿dirías que ese cordero fue tentado? No, ese cordero fue probado. Ese cordero fue probado. Ese es Jesús el cordero inmolado. Jesús no fue tentado, Jesús fue probado. Tú y yo somos tentados para que pequemos. Es importante que comprendamos esto. Debido a que se trata de la misma palabra en griego, tú podrías reemplazar la palabra allí donde dice que fue tentado para afirmar que Jesús fue puesto a prueba. Entonces de pronto todo se ve completamente diferente. Se trata de la misma palabra en griego. En griego es la palabra peirazo, 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 peirazo. Una pequeña lección de griego para este día. Peirazo, peirazo. Peirazo significa tentado y también puesto a prueba. Peirazo, peirazo, significa exactamente ambas palabras. Por tanto, este cordero que revisaba este sacerdote no era tentado por el sacerdote lo revisaba. En un momento también veremos que eso era lo que ocurrió con Jesús en el desierto. Él fue revisado, no fue tentado. Escúchame bien, en el desierto Jesús no tuvo tentaciones sexuales. Allí fue probado si Él era el Hijo de Dios. Fue puesto a prueba para comprobar si era el Cordero sin defecto. ¿Qué cuestionaba constantemente el diablo? Si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso era lo que cuestionaba. Las 3 veces fue así, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, entonces, puntos suspensivos. ¿Qué probaba el diablo? ¿Qué trataba de probar Satanás? Jesús no fue tentado con pecado, sino que fue probado para comprobar si realmente era el Cordero sin defecto. Fue demostrado que Jesús era el Cordero sin defecto. Aleluya. Ya que estamos en este tema, vayamos a Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Tienes que saber que el Espíritu no nos impulsaría a la tentación del pecado. El Espíritu no te conduciría a la tentación del pecado, ¿verdad? ¿Haría el Espíritu tal cosa? ¿Te conduciría el Espíritu de Dios a la tentación? De ninguna manera. Pero el Espíritu de Dios impulsó a Jesús al desierto. Tampoco se trata de los últimos 13 años de desierto que te parece haber pasado.
tampoco es lo mismo. A veces se oye decir a las personas tales cosas. ¿Sabes, Pastor Eric? Acabo de pasar 13 años en el desierto. Algunos podrían decir que pasaron 40 años en el desierto, pero eso no es así. Pero en algunos casos, por falta de conocimiento, puede llegar realmente a ser 40 años. Tantos años estuve en el desierto. Me sucedió esto, me sucedió aquello, me sucedió lo otro. Por favor, comprende que eso no fue la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? Estuvo 40 días en el desierto. 40 días. ¿Por qué razón la mayoría de los creyentes se comparan con los 40 años que pasó Israel en el desierto? ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? Justamente en esto radica el problema. Sucedió en el antiguo pacto. Israel estuvo 40 años en el desierto, pero Jesús estuvo solo 40 días en el desierto. El tiempo en que somos probados nunca es largo. Amén. Los tiempos en que somos puestos a prueba vienen y se van. Pasemos ese tiempo de prueba con Jesús. Amén. No. Eso de decir que he estado muchos años en el desierto no es correcto. Entérate. Bajo la gracia no existen años de desierto. Amén. Existen tiempos de prueba en que somos puestos a prueba, pero no hay más 13, 14 o 15 años en el desierto. Comprende. Así es la gracia. La gracia es favor inmerecido. Si has estado 40 años en el desierto, entonces colócate bajo la gracia. Amén. Entonces, en sentido figurado, llegas a Canaán, llegas a la tierra prometida. Y estuvo allí en el desierto 40 días y fue tentado por Satanás. Aquí también se trata de la palabra peirazo. ¿Qué puede significar también la palabra peirazo? Significa también poner a prueba. Es exactamente así. Permíteme mostrarte algo. Juan 6, versículo 6. Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba. Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba. Jesús pone a prueba a Felipe. Aquí también se trata de la palabra peirazo. ¿Te das cuenta cómo esta palabra es traducida de manera diferente? Se trata de la misma palabra. Jesús habla aquí con Felipe. Felipe dijo: estos pocos panes, no tenemos suficiente. ¡Ay, nos falta! No tenemos suficiente. La respuesta de Felipe fue equivocada. Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, peirazo, para probarlo. Jesús ponía a prueba a los discípulos, ¿de acuerdo? Pues ya sabía lo que iba a hacer. ¿Cuál hubiese sido la respuesta correcta del discípulo? Tendría que haber dicho: Jesús, estos pocos peces, esta multitud, comienzo a sudar. Yo no sé cómo podemos solucionar este problema, pero tú lo sabes. Esa hubiese sido la respuesta correcta. Amén. Decir: no hay comida suficiente, tenemos escasez, es la respuesta incorrecta. Préstame atención, por favor. Escasez no corresponde a tu billetera. ¿De acuerdo? Escasez económica no corresponde a tu billetera. Escasez en tu alma no corresponde a tus posesiones. Jesús es más que suficiente, porque Jesús siempre sabe lo que hace. ¿Qué respuesta espera Jesús aquí de Felipe? ¿Qué respuesta espera aquí? Espera una respuesta de fe. Aún sin saber cómo se pudiera solucionar el problema, al menos podría decir: Jesús, yo no lo sé, pero tú lo sabes. Por causa de ti estoy aquí y no por mí.
Esto era lo mínimo que Felipe podría haber dicho. De acuerdo con la expresión, con estos pocos panes y peces, Felipe mismo está en el centro. A partir del momento que ponemos a Jesús en el centro, éste sabe lo que hace. Se trata de la misma palabra. Ahora podemos regresar a Marcos 1, versículo 13. Es la misma palabra como puesto a prueba. Para comprender el significado de la palabra peirazo en un pasaje, si se trata de una tentación o de una prueba, es necesario contemplar el contexto. Permíteme mostrarte algo más para que tú puedas verlo también. Santiago 1, versículos 13 y 14. Aquí se trata de lo que nos sucede a nosotros los seres humanos. Y aquí se trata nuevamente de la misma palabra peirazo. Cuando uno tenga una tentación, peirazo, no diga que es tentado por Dios. ¿De acuerdo? ¿Quién impulsó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Lo guió al desierto. Lo guió al desierto. No diga que es tentado por Dios. El Espíritu Santo es Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tengamos en cuenta que este pasaje se refiere a nosotros y no a Jesús, porque puedes ver en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ves? Aquí se trata de nosotros. Nosotros, los seres humanos, somos tentados con pecado. Pero no comienza con pecado, sino que, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por tanto, existe una tentación hacia el pecado, y esa nos afecta a nosotros. Nosotros conocemos eso. Nosotros estamos constantemente expuestos a tentaciones que nos conducen a pecar. Pero Jesús fue puesto a prueba. Pero Jesús fue puesto a prueba, ¿de acuerdo? Jesús no fue tentado con pecado y Él nunca concibió pecado. El pecado fue colocado sobre Él en la cruz. Imagínate que aquel que no conoció pecado, en referencia a ello, la palabra allí en 2 de Corintios 5, versículo 21, la palabra allí en 2 de Corintios 5, versículo 21, es ginosco. Ginosco significa conocer y saber en base a experiencia. Ginosco. Ginosco significa conocer y saber en base a experiencia. Por tanto, si Jesús hubiese sido tentado con pecado, significaría que Él lo hubiese experimentado. La Biblia dice que Él no conoció pecado. Él no supo de ningún pecado en su vida. Por tanto, Jesús nunca experimentó el pecado en su vida terrenal. Justamente la palabra ginosco es conocimiento por medio de la experiencia. Pero Jesús no conoció ningún pecado, no sabía de pecado alguno en él. También podríamos leer este versículo de esta manera: el quien no experimentó pecado, que no comprendió pecado, porque ginosco también significa comprender. La palabra ginosco también significa cerciorarse. Por tanto, no estuvo cerciorado de pecado. ¡Wow! Jesús no experimentó pecado y tampoco conoció pecado. Y ahora, imagínate lo siguiente: aquel hombre que durante 33 años no conoció pecado, que no experimentó pecado, cuando estuvo clavado en la cruz, fue cargado sobre él todo el pecado del mundo.
tuvo su única experiencia con el pecado. Esta fue la primera vez y la última en que experimentó pecado. Anteriormente no lo había experimentado ni conocido. En este momento, ¿puedes imaginarte esto? Fue cargado sobre él todo el pecado del mundo. ¿Puedes imaginarte la intensidad con que Jesús sufrió? La película La Pasión lo transmite de manera muy sangrante, pero lo que experimentó interiormente no nos lo transmite esa película. La película nos muestra y transmite los sufrimientos externos, corporales, pero no los sufrimientos internos. La primera vez que conoció pecado, experimentó todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo fue colocado sobre él y en él. Le sucedió a aquel que hasta ese momento no conoció pecado alguno. Tremendo, tremendo. ¿No te enamoras más de Jesús a causa de esto? Quizás dices, pastor, yo he perdido el primer amor. Asiste a reuniones como estas y el amor volverá a arder en ti. ¡Wow! Nosotros también experimentamos pecado hasta cierto grado, pero jamás el nivel que experimentó Jesús. Porque allí en la cruz fue la primera vez en su vida que fue confrontado con pecado. Te digo una cosa, esto es justamente lo que hace del movimiento de la gracia algo excepcional. En muchas iglesias y congregaciones, debido al espíritu contemporáneo, no se permite mencionar la palabra pecado. Amigos, justamente porque Jesús cargó todo el pecado del mundo sobre sí, estamos todos nosotros aquí. Y esa es la única razón por la cual estamos aquí. En muchas denominaciones, por querer ser relevantes y modernos, no se habla de cosas tan pasadas de moda como del pecado. Justamente en hablar de ello radica el poder, porque Jesús venció al pecado y lo quitó. Presta atención. Esto es lo que nosotros como seres humanos aprendemos a comprender y nos permite enamorarnos cada día más de Jesús. Amén. Nos enamoramos contemplando su sacrificio perfecto. La impecabilidad de Cristo le hizo percibir el pecado mucho más en la cruz que si hubiese tenido, tal como nosotros, el pecado en su interior, como si hubiese experimentado el pecado en su vida. Su impecabilidad le hizo percibir mucho más la intensidad del pecado, cuando estuvo colgado en la cruz, Frente al conocimiento del pecado sufrió realmente, justamente porque él anteriormente no conoció pecado. ¡Wow! Contempla lo siguiente. Volvamos a Marcos capítulo 1, versículo 13. Jesús fue probado por el diablo. Jesús es puesto a prueba. ¿En qué se lo probó? Si eres el Hijo de Dios, entonces haz esto o lo otro. Esa era la prueba. ¿Sabes por qué aprobó la prueba? Él aprobó esta prueba y resistió. Presta atención a lo siguiente. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás. Jesús estuvo 40 días entre los leones, 40 días entre los tigres, animales que pensaban que había llegado la provisión para el desayuno. Jesús andaba por el desierto y los animales creían ver un desayuno. Jesús estuvo 40 días entre las fieras. Y es muy interesante que las fieras del campo no lo tocaran. No le tocaron porque sabían
que su Creador estaba entre ellos. Jesús fue puesto a prueba y aprobó, de tal manera que las fieras lo reconocieron como su Creador. Podríamos decir que él pudo dormir durante 40 noches entre los leones y los tigres. Estos animales le reconocieron como Dios. Le reconocieron como su creación. Amén. ¿Qué es lo que probaba el diablo? ¿Es este el Cordero? ¿Es este aquel que fue prometido? Tenemos que probarlo, tenemos que tratar de colocarle trampas. Jesús aprobó la prueba. Cuando el sacerdote del Antiguo Testamento revisaba el Cordero, trataba de comprobar si éste era perfecto. El sacerdote no encontraba en este Cordero defecto alguno. Y luego de ello, el Cordero era sacrificado. Esto muestra tipológicamente a Jesús en el desierto. Está escrito que salió fortalecido del desierto. Quedó documentado que Jesús era el Cordero que se ofrecería una sola vez y para siempre. Es aquel que fue ofrendado y sacrificado. ¡Wow! El diablo en ese momento sabía que solo le quedaban unos 3 años, porque eso significaba para él su condena de muerte, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¡Wow! ¿No es esto grandioso? Bueno, a más tardar, desde ahora sabemos que la palabra en el original griego tiene 2 significados. Por una parte significa ser tentado a pecar, eso es lo que nos sucede a nosotros, y por la otra parte significa probar o testear o cuál es en relación al pecado. Y si ahora sabemos esto, quiero mostrarte un cuadro del Antiguo Testamento que refleja esta verdad. El Antiguo Testamento está lleno de tipología. Pienso que a estas alturas ya saben ello. Las 5 ofrendas principales que son descritas en Levítico, cada una de estas ofrendas sacrificiales señalan a Jesús. La ofrenda de cereales, la ofrenda por la paz, el holocausto, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por el pecado, cada una de estas ofrendas sacrificiales señalan a Jesús. ¿Cómo debía ser ofrecida la ofrenda de cereales? Levítico capítulo 2, versículo 11. Levítico capítulo 2, versículo 11. Ninguna ofrenda de cereal. La ofrenda de cereales es tipológicamente un cuadro de Jesús, de la misma manera como también es la ofrenda por el pecado o por la culpa. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada, porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no deben quemar ni miel ni levadura. Nueva versión internacional. A veces cuando leemos tales cosas nos parecen difíciles de comprender, simplemente porque no comprendemos lo que es la tipología. Porque no lo has entendido, parece que esto no es de beneficio alguno. Desde el momento en que entendemos lo que es la tipología, entonces esto comienza con que Jesús es la ofrenda de cereal. Entonces todos los otros ingredientes o componentes tienen sentido. No tengo ahora todo el tiempo necesario para mostrarte todos los versículos que explican por qué razón estas ofrendas muestran a Jesús. Por esa razón hacemos ahora la versión resumida, pero quiero leer nuevamente contigo. Ninguna ofrenda de cereal, esto es Jesús, que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada. Masa fermentada es un cuadro tipológico para el pecado. ¿De acuerdo?
En el Antiguo Testamento, algo fermentado es un cuadro para el pecado. En el Nuevo Testamento se añaden algunos detalles, por ejemplo, que la levadura simboliza el pecado. Jesús nos advertía de la levadura de los fariseos, advertía respecto a su doctrina, respecto a sus perspectivas y opiniones. Lo que vemos aquí, ninguna ofrenda de cereal, esto es Jesús, que ustedes presenten al Señor, se hará de masa fermentada. No debía ser preparada con masa fermentada, porque fermentado representa simbólicamente al pecado, porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no se deben quemar ni miel ni levadura. Nueva Versión Internacional. Esto refleja exactamente que Jesús no conoció pecado. Si hubiese conocido pecado, significaría lo fermentado. Si Jesús hubiese conocido el pecado, su ofrenda estaría mixturada con pecado. Se trataría de una ofrenda fermentada. Si Jesús hubiese conocido el pecado, su ofrenda de cereales hubiese estado mezclada con levadura. Podríamos decir mucho más al respecto. Quizás la próxima vez nos ocupemos más con ello. También con la parábola de la levadura y del reino. Revelaciones de Jesús. Aleluya. En nuestra vida podemos encontrar a veces fermentación, ¿de acuerdo? Por esa razón Jesús cargó sobre sí todo lo fermentado, pero él mismo no estaba fermentado. ¡Wow! Gracias, Jesús. Tu Jesús es siempre dulce y nunca es agrio. Jesús es siempre dulce. Aleluya, alabado sea el Señor. Para ir arribando al final de esta prédica, contemplemos lo siguiente. ¿Te recuerdas de la historia en que Jesús ministró a la mujer adúltera? Los fariseos acusaban a esta mujer. ¿Qué les respondió Jesús en relación a su acusación? Porque allí habían puesto a prueba a Jesús. ¿Qué dice la ley de Moisés? Dice que esta mujer debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto significaría que Jesús podría haber arrojado aquella piedra. Tendría derecho a hacerlo. Jesús podría haber arrojado aquella piedra. ¿Por qué razón no la arrojó? No lo hizo porque no conocía en sí mismo el pecado. ¿Qué otorgaba a Jesús el derecho de perdonar pecados antes de haber sido colgado en la cruz? Porque Jesús perdonó pecados antes de la cruz. Por ejemplo, le dijo a la mujer, vete y no peques más. En otros pasajes encontramos que él perdonaba pecados. Tus pecados te han sido perdonados. Toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué le concedía el derecho de perdonar pecados antes de haber ido a la cruz? Jesús perdonaba pecados. Se lo concedía el hecho que él no sabía ni conocía el pecado. Él podía perdonar anticipadamente los pecados y luego sobre la cruz cargó con todos aquellos pecados. ¿Quién podría haber arrojado la primera piedra? Era Jesús mismo, el único en el centro. Él podría haber apedreado de acuerdo a la ley de Moisés. Él podría haberla apedreado de acuerdo a la ley de Moisés. No lo hizo porque no conoció pecado. ¡Wow! No lo hizo porque no conoció pecado. ¡Wow! Por tanto, esto debería concedernos a todos una revelación respecto a cuán puros y limpios Jesús nos ve. Respecto a cuán puros y limpios Jesús nos ve. Justamente aquí entramos en la parte práctica. ¿Quién vive en ti? Jesús. ¿De acuerdo? Aquel que no conoció pecado vive en ti. Jesús tomó todo el pecado,
tuvo su experiencia con el pecado en la cruz, no a causa de que él mismo haya pecado, sino porque fue hecho pecado. Pero Jesús, hombre que reconcilió a Dios con el ser humano, vive en mí. Jesús, quien anduvo sobre esta tierra y que no conoció pecado, vive en ti. ¡Wow! Tú y yo conocemos el pecado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tenemos que hacer en aquel momento en que nos damos cuenta que hemos pecado? O en el caso de que hayamos fallado, porque el pecado es una realidad de nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Miramos a Jesús, dirigimos nuestra mirada a Jesús, contemplamos cómo Él en la cruz cargó con todo nuestro pecado. Vamos ahora a 1 de Juan capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y no hay pecado en Él. Y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él no conoció pecado, no sabía de ningún pecado en Él, no hay pecado en Él. Y ahora inmediatamente contempla un versículo anterior. 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Hacia qué diriges tu mirada en el momento en que fallas? Mira a aquel Jesús que vive en ti y quien no conoció pecado. De esa manera su pureza es también tu pureza. Así de puro como Él es, así de puro eres tú. Sí. Yo sé cuando peco, pero si luego dirijo mi mirada hacia aquel que vive en mí, hacia aquel que ni siquiera sabía lo que era el pecado, entonces es como una corriente purificadora que fluye a través mío. En un momento, en 2 segundos, ¡boom!, me siento puro. Te sientes puro, te sientes lavado. Lavado, amén. Como aquel osito de peluche que lavamos en la lavadora y lo colgamos en el tendedero. Luego huele otra vez bien. Se lo ve nuevamente fresco. Si estaba muy sucio, se lo ve muy feo. Tiene algunos nudos. Después de pasar por la lavadora, está colgado con los bracitos colgados en el tendedero. En ese caso es importante que los niños no lo vean cuando el osito se encuentra en la lavadora. Uno de nuestros hijos vio eso cuando tenía 2 años. Él decía, ¿dónde está mi Nino? Y de pronto lo vio dando vueltas en la lavadora. Lo lamentamos, pero Nino tenía que ser lavado. Pero luego el gozo fue mayor. Leamos otra vez el versículo 5 y luego otra vez el versículo 3. Esto es realmente impresionante. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Creo que recién estamos al comienzo de descubrir lo que significa ser puros como cristianos. ¿Tienen los creyentes realmente una profunda revelación de lo que significa ser limpios y puros? ¡Wow! Creo que hoy hemos avanzado un paso más en relación a comprender lo que significa ser puros en Cristo. Por esa razón, dije al principio de esta prédica que en este día tendrás una revelación respecto a la intensidad de lo que significa que Jesús era el Cordero Inmaculado como Él te ha purificado. Tengo otra pregunta para hacerte.
¿Qué te ayuda más? ¿Saber que Jesús fue tentado con todo tipo de pecado o saber que Jesús ni siquiera conocía pecado? ¿Qué te ayuda más? ¿Qué te ayuda más? Hasta ahora pensábamos que Jesús fue tentado con todo pecado como somos tentados nosotros. El hecho de que Jesús no pecó me consuela. ¿Te ayuda más eso que saber que no conoció pecado? ¿Que saber que no conoció pecado? ¿Que saber que no conoció pecado? Creo que la primera cosa puede consolar, pero lo otro es verdad purificadora. Lo primero te concede el sentimiento de consuelo, pero lo otro te quita la mala conciencia, la culpa y la condenación. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres andar por la vida consolado? En realidad, en ese momento no quieres consuelo. En ese momento no quieres consuelo. Consuelo recibes en el momento en que eres puesto a prueba. Jesús fue puesto a prueba como nosotros. Cuando nosotros pasamos por pruebas experimentamos el consuelo del Señor. Pero en relación al pecado no necesitas consuelo. En cuanto al pecado necesitas continua purificación. Eso es lo que tú necesitas en cuanto al pecado. Por esa razón esto es tan importante. El consuelo existe. El Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿De acuerdo? Dios ha provisto consuelo, pero el pecado tiene que ser radicalmente eliminado. Tiene que ser radicalmente eliminado de tus sentimientos, radicalmente eliminado de tu conciencia, porque de otra manera seguirás viviendo atado. Justamente eso es lo que enferma a muchas personas. Suele ser la causa por la cual personas, a causa de la raíz del pecado y de la conciencia de pecado, mueren antes de tiempo. En este momento necesitamos purificación radical. Por esa razón, el pastor Prince expresa de manera tan maravillosa: nosotros nos encontramos bajo una constante catarata de purificación, pero podemos experimentar recién esa catarata cuando dirigimos nuestra mirada hacia Jesús, hacia el Cordero sin mancha, sabiendo que Jesús no conoció pecado y este Jesús vive en mí. De esa manera nos purificamos tal como Él es puro. Esto no es fatigante, no se trata de un proceso de arrepentimiento. ¿De qué se trata? Se trata de una breve mirada dirigida hacia la cruz. ¡Wow! Mayor es aquel que, ¿dónde vive? Mayor es aquel que vive en mí. Mayor es aquel que vive en mí que aquel que está en el mundo. Mayor es aquel que vive en mí. Amén. Que aquel que está en el mundo, más grande que, ¡wow! En mí vive alguien que no conoció pecado. ¡Wow! Y que a pesar de ello tomó todo mi pecado, entregó su vida en la cruz. Gracias Jesús, gracias Jesús. Es grandioso saber que en su interior, en sus emociones, en sus pensamientos, sus sentimientos, en su corazón, no había pecado alguno. Tremendo. ¡Wow! ¡Wow! Esto es un goce anticipado de lo que será el cielo. ¿No es esto grandioso? Así será el cielo. No habrá más pecado. Así como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Amén. Les invito a ponerse de pie. Alabado sea el Señor. Gracias Jesús. Jesús es la ofrenda de cereal sin levadura. Jesús es la ofrenda sacrificial sin fermentación alguna. Él es el Cordero sin mancha. Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Señor. Aleluya. Oramos para terminar.
Padre, te alabamos. Te agradecemos que podemos ser como Jesús. Así como es Él, así también somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor, por esta constante catarata de purificación. Gracias por tu perfecto sacrificio, sin mancha alguna. Fue perfecto. Jesús, nos volvemos a enamorar nuevamente en ti y comprendemos cuánto nos has amado. Cuando comprendemos cuánto somos amados, entonces también podemos amar mucho. Gracias, Señor. Cuando comprendemos cuánto nos ha sido perdonado, podemos compartir tu amor. Te agradezco, Señor, por la revelación que nos has concedido en este día, la revelación que en ti no había pecado, que no conocías pecado. Ahora tu sacrificio tiene muchísimo más valor para nosotros. Señor, queremos crecer en esta revelación. Cuán grande fue tu sacrificio. Comprender cuánto has tenido que sufrir en aquel momento en que sobre aquel que no conoció pecado fue cargado todo el pecado del mundo. Es difícil poder imaginarse ese sufrimiento. Supera la capacidad de nuestra mente. Seguramente con el corazón y con profundo amor podemos captarlo y entender. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén.